¿Qué tal? Muy buena tarde. Vamos a dar inicio a esta segunda jornada en el marco del coloquio del impacto cultural en la sociedad teosófica en el ámbito latinoamericano, a 150 años de su fundación. Muchas gracias por acompañarnos esta segunda tarde. Yo tengo el gusto de presentar la tercera mesa que va a tratar sobre teosofía y poesía. Vamos a iniciar con la ponencia de Carlos, que viene desde Chile. Yo lo voy a presentar, él es el maestro Carlos Ruiz Figueroa. Él es profesor de español y es un magíster en literaturas hispánicas. Es candidato a doctor en en literatura latinoamericana de la UDEC con el patrocinio de ANIT y es miembro del Seminario Permanente de Estudios sobre Esoterismo Occidental en América Latina de la UNAM. Ha incursionado en literatura latinoamericana contemporánea como tesista en proyectos Fondesit desde el enfoque temático de las ruinas, ligadas a crisis socioculturales y políticas, generando artículos académicos y capítulos de libros. Actualmente su investigación doctoral se enmarca en las vinculaciones de la literatura comparada y estudios de esoterismo occidental sobre las reelaboraciones estéticas de lo esotérico en la narrativa chilena, desde el canon decimonónico hasta la contemporaneidad. Pues bienvenido, Carlos, y mucho Gracias, gusto. muchas gracias, Mircea. Les presento entonces una aproximación, ¿verdad? Disculpen, una aproximación a la trayectoria de la poeta chilena Gabriela Mistral en relación a un tema muy particular, que fue su vinculación en cuanto al desarrollo de la esfera espiritual y pedagógica de manera inherente y mutua. Antes de iniciar con la lectura, sí quisiera agradecer la oportunidad de estar aquí a los organizadores y organizadoras del evento. Muchas gracias, profesora Antonia Domínguez, y al Seminario de Investigación de Esoterismo Occidental desde América Latina. Espero que esta lectura sea de su agrado. Y proceda. En Desolación, primer poemario de Gabriela Mistral, justo en la sección alusiva a la escuela, destaca la 10ª estrofa del poema La maestra rural, que pronuncia lo siguiente: como un henchido vaso traía el alma hecha para volcar aljófares sobre la humanidad, y era su vida humana la dilatada brecha que suele abrirse el Padre para echar claridad. Dichos versos pueden ser acaso una concisa visión de lo que Mistral encarnó en su virtuosa trayectoria de vida, una maestra desbordante de amor y espiritualidad hacia los seres humanos, reconocida a nivel internacional como gran impulsora del crecimiento educativo y la primera persona en América Latina en ganar el Premio Nobel de Literatura en 1945. Como bien sabemos, resalta como una figura integral en el desarrollo cultural e intelectual de Chile e Hispanoamérica. Por ello, la presente lectura nos invita a explorar la unión indisoluble entre pedagogía y conciencia espiritual que forjó desde la infancia hasta su muerte en la encarnación mistraliana. Bautizada como Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, a lo largo de su vida buscó incesantemente el sentido profundo de su existir a través del ámbito espiritual, que converge a la par de su vocación docente y de su creatividad poética. Su primer acercamiento religioso, basado en el cristianismo, acontece en su infancia, desde los 4 o los 5 años, por influencia de su hermana materna Emelina, que la instruyó tanto en saberes de teología católica de finales del siglo XIX, como en bases éticas y valóricas de la pedagogía. También por enseñanzas de su abuela paterna Isabel Villanueva. Absorbió las historias y valores del Antiguo Testamento, que reflexionaba en la contemplación de la geografía montañosa y armónica del Valle del Elqui. Durante la adolescencia cultivó aún más su vocación de maestra y también profundizó en las enseñanzas bíblicas, donde encuentra un sentido más elevado a la compasión hacia la humanidad. Ahora bien, su interés por la religiosidad y la espiritualidad no se limitó a los parámetros cristianos y durante su juventud se acercó a la teosofía y a las doctrinas orientales. Cito sus memorias. Cuando tenía unos 20 años, allí por 1910, me di un chapuzón de ciencia. Leí cuanto libro de divulgación científica cayó en mis manos, esperando que la física me diera atisbos de lo divino. No me los daba la religión católica, o no parecía poder dármelos según la hondura y amplitud que lo requería. Y cuando la ciencia me falló, en la medida de sus límites y de los míos, me fui a buscar vistas mayores en la teosofía y en el budismo que aún me rondan.
En 1912, con 22 años, se trasladó a la ciudad de Antofagasta para desempeñar funciones de profesora de historia e inspectora general. Durante su estancia de un año, se inició en la logia teosófica Destellos y siguió como eh, colaboradora permanente para enviar escritos que estimularan la reflexión y el ejercicio espiritual. En aquella época, Carlos Parrau, presidente de la logia, le enseñó los puntos fundamentales del movimiento y le obsequió La voz del silencio y un volumen de historias breves de Blavatsky. Así, Mistral, en palabras de Seegers, hizo suyos los postulados de la logia, pues estos coincidían con sus propias creencias y, deseosa de calmar su angustia con la práctica de ejercicios budistas, se convirtió en una de las principales defensoras de la doctrina y la tradición teosófica. Cierre de cita. De esta manera, escribió poemas para dos periódicos teosóficos de Santiago, en Nueva Luz, donde publica El himno al árbol de 1913 y La charca de 1914, y en la revista teosófica chilena entrega El placer de vivir, también de 1914. En este último poema se atestigua la sensible conciencia de Mistral sobre el acto de servicio como un objeto inherente de la naturaleza viva y una responsabilidad activa en el desempeño humano. Toda naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que aparta la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades del problema. Asimismo, en respuesta a la solicitud de Alberto Parrau, secretario de la logia, para reflexionar sobre el sentido y valor de la teosofía, la poetisa envía una carta con pensamientos e ideas positivas sobre la corriente. Cito: confieso que la teosofía, al serme revelada, me fue con la mayor de las sorpresas. Ya se lo he oído decir a otro lo que yo sentí. Esto nuevo era lo que esperaba, y de lo cual fui en busca a través del ateísmo, del protestantismo y de cuanta secta y escuela filosófica moderna. Cierre de cita. De esta manera, además de su contribución creadora en términos poéticos y reflexivos, incorpora a su visión de mundo las nociones de karma, reencarnación y prácticas de meditación, lo cual otorga sentidos mucho más trascendentales para el desempeño del rol pedagógico, puesto que las enseñanzas a impartirse, si son bien asimiladas, podrían forjar no una, sino varias vidas de virtud para aquella alma en proceso de aprendizaje terrenal. Tal como ella misma declara en reiteradas ocasiones, su evolución espiritual fue constante. Y en cuanto a valores universales, no se limitaba a una institución exclusiva, lo cual se percibe en el pensamiento que Mistral le expresó en 1919 a Ricardo Michel Abospadilla, presidente en el año de 1955 de la logia, de la Sociedad Teosófica, perdón, de Chile. Cito la respuesta: Ricardo, el mundo necesita ser redimido. No importa quién lo ejecute, que lo haga el budismo, el islamismo, que lo haga la masonería o que lo haga el ateísmo, es algo de valor secundario. Lo importante es que el mundo nazca a un mundo nuevo. Durante los años siguientes, ocurre su regreso al catolicismo, probablemente por su conciencia social ante situaciones críticas, como el caso de persecución de curas y católicos mexicanos en el contexto de la Guerra de los Cristeros, y por su reencuentro con la Biblia, tal como ella señala que releyó en varias ocasiones entre sus 23 y 35 años, cito, pero bastante mediatizada con textos religiosos orientales, opuestos a ella por un espíritu místico que rebana lo terrestre. Devoraba yo el budismo a grandes sorbos, lo aspiraba con la misma avidez que el viento en mi montaña andina de esos años. Eso era para mí el budismo, un aire de filo helado que a la vez me excitaba y me enfriaba la vida interna. Pero al regresar, después de semanas de dieta budista, a mi vieja Biblia de tapas resobadas, yo tenía que reconocer que en ella estaba no más el suelo seguro de mis pies de mujer. Cierre de cita. El año de 1922 marca un hito luego en su trayectoria, pues viaja a México invitada por José Vasconcelos, quien fue ministro de Educación en aquella época y que por cierto poseía vinculaciones teosóficas. El viaje fue una oportunidad de renovación, experimentación y contribuciones innovadoras, ya que la educación mexicana, cito, ofrece a Mistral lo que la chilena, anquilosada en estáticos formalismos, le había negado: aire fresco, énfasis por las clases populares, flexibilidad, foco en la iniciativa y acción del alumno en el aprender haciendo, cierre de cita.
Incluso el sentido espiritual y pedagógico de Mistral podría considerarse como un instinto espiritual, lo cual nos recuerda que el acto de formar y ayudar a una nueva vida a desarrollarse y a crecer es tan natural e inherente al afecto maternal, por ejemplo. En ese sentido, la madre se concibe como una de las principales figuras maestras para el ser. Mistral es consciente de estas similitudes en la teosofía moderna y reconoce las particularidades de cada una de las representantes de la sociedad teosófica, ya sea por su dureza o por su dulzura. Por ejemplo, el 8 de mayo de 1927, en el diario El Mercurio, publicó un artículo sobre el libro Indología de José Vasconcelos, en donde evoca a la teosofía de esta manera, cito: en verdad, la señora Blavatsky es un caos, a veces portentoso, pero a veces horrible y desconcertante, de ciencia y de imaginación infernal. Se parece a los cráteres. Tal vez su lava hirviente y sombría sea vivificante, pero da miedo y inspira desconfianza. Es una especie de cordillera llena de abismos. La señora Besant, por el contrario, tiene la dulzura de las colinas, no siente el odio del cristianismo y la luz del evangelio la conserva. Se recita. A pesar de las perspectivas un tanto críticas, Mistral siempre conservó dentro de sí el recuerdo de la sociedad teosófica como una forma muy bien lograda de eclecticismo religioso que contribuye al crecimiento espiritual del ser humano. En 1930, siendo corresponsal y colaboradora en diversos diarios, publicó en La Nación, el 31 de agosto, un análisis detallado sobre la decisión del joven Krishnamurti de abandonar su rol mesiánico, impulsado por Annie Besant y Charles W. Leadbeater. En dicho artículo, recuerda el impacto que le causó el inicio del ciclo de conferencias del muchacho y luego, para referirse al término de su proyecto, pondera el vínculo maternal de Besant y sus implicancias dramáticas en la historia y desenlace del joven, donde lo occidental culmina por diluir las convicciones de espiritualidad oriental. Cito a Mistral. Ha pasado un año desde la renuncia solemne de Krishnamurti a su misión y ha corrido mucha tinta en el comentario que el sucedido se merece. Pero nadie ha pensado en la tristeza profunda de Annie Besant. Nadie va a convencernos de que en este trance del desplome de la mitad de su obra, ella no ha tenido en los ojos las lágrimas humilladas y escocedoras de las simples mujeres de la lamentable y eterna hija de Eva. Nosotros perdón, nosotros nos conocemos esas lágrimas de Madre Santa y de mala profetisa, que canta a su niño canciones de cuna imperiales, le mira el rayo de Dios en el abra de las cejas y que 20 años más tarde le ve acomodarse contento y aceptar con una resignación sin pizca de amargura a la enjuta medida de los demás hombres, al Selemín de siempre que él había venido a quebrar para reemplazarlo con otro, en que cupiera toda la tierra y un poco de rebozadura de lo eterno encima, se recita. En Mistral, el sufrimiento maternal también sería años después un detonante de decisiones espirituales durante sus décadas de cónsul en diversos países. Tuvo que soportar la trágica pérdida de su sobrino Juan Miguel Godoy Mendoza, apodado afectuosamente por ella como Yin Yin, quien se habría quitado la vida con una sobredosis de arsénico a los 16 años. Este hecho marcó profundamente la existencia de Mistral, llevándola al límite del dolor emocional y la locura. En su desesperación, se aferró obsesivamente a las religiones. Como señala Vargas en el 78, no le basta su catolicismo, cogerá socorros del hinduismo, otra vez el karma y del orientalismo, métodos para desviar el pensamiento imantado a Juan Miguel, y del yoga, como ejercicio de meditación absorbente, cierre de cita. A partir de aquí, su compenetración con la espiritualidad ecléctica se mantiene y funge como cultivo adicional a su perfil de maestra erudita. Por ejemplo, en el epistolario con don Zacarías Gómez, el académico Vargas constata la persistencia de sus intereses heterodoxos, pues en una carta desde Ciudad de México en 1946 le pidió algunos libros orientalistas, como Principios ocultos de la salud y de la curación, Cristianismo Rosacruz y Cartas a los estudiantes de Max Heindel. Luego, en una carta del 3 de octubre de 1947 menciona: extraños y agudos me parecen esos libros sobre Raja Yoga o Raja Yoga. Me parece más sano lo Rosacruz. Años después, el 18 de abril del 54, dice en una carta: la compañera que llevaré es una Rosacruz muy amable de nuestras ideas.
Aquí Vargas insinúa que pudo haberse referido a Doristana o Gilda Péndola, una de sus cercanas amigas, que hoy en día ya se puede reivindicar con tranquilidad, probablemente había una fuerte pulsión amorosa entre ellas. En 1947 le dio las gracias por el envío de un ejemplar de la revista Teosófica y en 1951 le informa que está leyendo Pláticas por Annie Besant y Charles Leadbeater. Ya en su tercera edad, 3 años antes de fallecer, Gabriela Mistral envió una carta al padre Francisco Dussol en 1954. Vargas rescata un extenso fragmento de dicha epístola donde la maestra rememora y sintetiza su trayectoria espiritual desde la adolescencia cristiana hacia el eclecticismo de doctrinas orientales que jamás se desligaron de su reconciliación católica social. Me despido justamente con esta cita que les entrego a continuación. Dice así Mistral: yo fui un tiempo no corto miembro de la Sociedad Teosófica. La abandoné cuando observé que había entre los teósofos algo de infantil y además mucho confusionismo. Pero algo quedó en mí de ese periodo, bastante largo. Quedó la idea de la reencarnación, la cual hasta hoy no puedo o no sé eliminar. Yo he tenido una vida muy dura. Tal vez ella alimentó en mí la creencia de que esta vida de soledad absoluta, yo no tuve sino la escuela primaria, que ha sido mi juventud, viene de otra encarnación, en la cual fui una criatura que obró mal en materias muy graves. Del budismo me quedó, repito, una pequeña escuela de meditación. Aludo al hábito tan difícil de alcanzar que es el de la oración mental. Le confieso humildemente que a causa de todo lo contado no sé rezar de otra manera. Debo confesarle más, no puedo con el Santo Rosario. Una amiga mexicana católica absoluta me ayudó mucho a pasar de aquel semibudismo, nunca fue total, nunca perdí a mi Señor Jesucristo, a mi estado de hoy. Lo que influyó más en mí, bajo este budismo nunca absoluto, fue la meditación de tipo oriental, mejor dicho, la escuela que ella me dio para llegar a una verdadera concentración. Nunca le recé a Buda, solo medité con seriedad. Desde esto vinieron las frecuentaciones de las místicas occidentales. La selección de oraciones con las cuales rezo tiene mucho Antiguo Testamento, pero el Nuevo me lo sé, creo, bastante bien. Mi devoción más frecuente, después de la de nuestro Señor Jesucristo, es la de los ángeles. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Carlos, por esta súper exposición sobre la vida espiritual de Gabriela Mistral, que nos deja, bueno, a mí con mucha inquietud de quién fue esta amiga mexicana, pero aparte nos hace entender también a propio Carlos, viajero y maestro, a su vez. Vamos a pasar entonces, perdón. Quizá podremos aprovechar para que no, decirles que nos pueden hacer llegar sus preguntas, quienes estén escuchando por chat, para que al final de la siguiente ponencia puedan contestar algunas preguntas que tengan. Bien, pues vamos a pasar a la siguiente ponente de esta mesa sobre poesía y teosofía. Ella es la doctora Guadalupe Antonia Domínguez Márquez. Mucho gusto presentarla, que se ha esmerado en en la organización de este evento. Ella es doctora en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México y desde 2011 es profesora en el Colegio de Letras Alemanas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma institución. Ha impartido distintos seminarios sobre literatura y lengua alemana. Es cofundadora del Seminario Permanente de Estudios de Esoterismo Occidental en América Latina. Entre sus líneas de investigación se encuentra la literatura en lengua alemana de fin del siglo XIX y principios del XX, la recepción de la literatura alemana la recepción de la literatura alemana en la literatura latinoamericana y la expresión literaria de lo esotérico. Ha publicado artículos en el área de literatura comparada sobre autores como Gustav Meyrink, Franz Spunda, Arnold Krumheller y Miguel Serrano. Es miembro de la Sociedad Teosófica desde 2019. Hoy nos va a deleitar con la ponencia Tres Voces Poéticas de la Teosofía Mexicana, 1920-1950, Tradición, Comunidad y Vanguardia. Adelante. Muchas gracias, Mircea, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, antes de comenzar, deseo expresar mi agradecimiento a la sección mexicana de la Sociedad Teosófica, que generosamente me ha permitido acceder a sus archivos históricos. El estudio que presento hoy es el resultado directo de la investigación hemerográfica realizada en su acervo
particularmente en el México Teosófico, el Boletín de la Sección Mexicana de la Sociedad Teosófica y el Boletín de la Orden de la Estrella de Oriente, las publicaciones internas de logias, y también la revista Dharma. Sin este trabajo de archivo y sin la conservación diligente de materiales que durante décadas permanecieron invisibles para la historiografía literaria mexicana, esta ponencia sencillamente no sería posible, y quiero agradecer de nuevo públicamente a la arquitecta María Guadalupe Fernández y Victoria García, quienes han salvaguardado este acervo. La introducción de la teosofía moderna en México se dio hacia finales del siglo XIX de manera discreta y fragmentaria, a través de individuos que operaban desde provincias o desde la capital, sin un marco institucional consolidado. Nombres como Emilio Carbayac, Daniel Díaz Casas y Augusto Gerling aparecen en los primeros registros como pioneros aislados. Figuras que difundían la doctrina a través de traducciones, conferencias pequeñas, regalando libros y colaboraciones dispersas en revistas esotéricas panhispánicas. El clima sociopolítico del porfiriato, con su conservadurismo religioso y su rigidez doctrinal, no era particularmente favorable para la recepción de propuestas esotéricas heterodoxas. Sin embargo, en 1906 se fundó la primera logia teosófica mexicana, la Logia Aura, impulsada por miembros de círculos espiritistas que abandonan el espiritismo y simpatizantes del pensamiento de Blavatsky y Olcott. Esta logia representó el inicio de la institucionalización del movimiento teosófico en el país, aunque su actividad se vio interrumpida por la Revolución Mexicana. Tras 1914, con la incorporación de jóvenes miembros, la Logia Aura retomó fuerza y se consolidó como núcleo formativo y editorial de la teosofía moderna en México. En los años 20 comenzó a circular el México Teosófico, primer órgano oficial de difusión de la Sociedad Teosófica en México. Sus páginas combinaban artículos doctrinarios, textos exegéticos, reflexiones éticas, notas de conferencias, traducciones y poesía. A partir de 1932 aparecieron otros impresos especializados como el Boletín de la Sección Mexicana, que separaba las actividades internas de los miembros, reuniones, nombramientos, rituales, aniversarios, del contenido doctrinario general. También circuló el Boletín Mexicano de la Orden de la Estrella, dedicado a la figura mesiánica de Jiddu Krishnamurti, sus giras, textos, poesía y enseñanzas. Y ya en los años 40, la revista Dharma sustituyó al antiguo México Teosófico, manteniéndose activa hasta mediados de los años 70, con una línea editorial cada vez más orientada hacia la espiritualidad comparada. El examen sistemático de estas publicaciones revela una doble característica. Por un lado, la evolución doctrinal del movimiento teosófico en México, que reproduce los desplazamientos internacionales, del énfasis blavatskiano en la teosofía esotérica y comparada, pasando por el periodo bizantino y ledviteriano, hasta la irrupción de Krishnamurti y la reconfiguración de la noción de autoridad espiritual. Y por otro lado, la sorprendente vitalidad institucional, intelectual y comunitaria de la Sociedad Teosófica Mexicana entre las décadas de 1930 y 1950, cuando figuras como Adolfo de la Peña Gil, José Romano Muñoz, Salvador Tallabas, Agustín Garza Galindo y Antonio Becerra y Castro sostuvieron un proyecto editorial sólido y articulado con redes internacionales. Más allá de los contenidos doctrinarios, todas estas revistas reservaron un espacio para la poesía. Esa elección no obedece a un capricho estético, sino a una concepción profundamente teosófica del arte como herramienta espiritual. La poesía formaba parte de las reuniones, de los rituales, de las ceremonias conmemorativas y de las prácticas de introspección individual. Muchas celebraciones teosóficas, la luna de Huesac, el día del loto blanco, los rituales de la estrella mística,
iniciaban con la lectura de algún poema. Su función era elevar la vibración interior, armonizar la sensibilidad del grupo y abrir la intuición para la enseñanza. A nivel individual, los poemas se ofrecían como ejercicios silenciosos de autoobservación. En ambos casos, la poesía actuaba como un laboratorio espiritual. Esta relación entre poesía y esoterismo fue tematizada explícitamente por Leopoldo Lugones en 1902 en su ensayo Nuestras ideas estéticas, publicado en la revista teosófica española Sofía, la cual circulaba también entre las logias mexicanas, porque hay un intercambio transnacional. Para Lugones, bueno, esto es anterior, no 1902, pero aunque la logia ahora se forma en 1906, ellos tienen esos materiales. Para Lugones, la metáfora poética era la aplicación literaria de la ley de la correspondencia. Como es arriba, es abajo. Y en ese sentido, un acto mágico analógico capaz de revelar conexiones ocultas entre planos. Los editores teosóficos mexicanos comparten esta idea con toda naturalidad. El poema no solo expresa sensibilidades espirituales, sino que produce un efecto espiritual. En una ponencia anterior, propuse una tipología de la poesía teosófica publicada en México entre 1920 y 1950. Esta tipología distingue 4 grandes grupos de textos. Bueno, en realidad no tanto de textos, sino de agentes, de poetas. De poetas en los impresos, ¿no? Por un lado están los poetas mexicanos, por otro lado los poetas panhispánicos, reproducidos por Cange. Posteriormente tenemos autores traducidos de otras lenguas, principalmente del inglés, pero también hay del francés, del alemán. Y por último, poetas no teosóficos resignificados mediante un marco hermenéutico teosófico, es decir, que hay una serie de claves de interpretación que permiten proyectar sobre cualquier texto una lectura teosófica. En esta ocasión voy a detenerme en la primera categoría de poetas mexicanos. Dentro del primer grupo, poetas mexicanos, identifiqué 3 perfiles principales. Escritores profesionales con producción esotérica previa, poetas amateur de logia y mujeres poetas con tendencias vanguardistas, y a veces se intersectan. En esta ponencia aplicaré esta clasificación a 3 autores que encarnan de manera ejemplar esos perfiles: Antonio Becerra y Castro, Aura L. Chagoya y Raza Celi. Empezamos con Antonio Becerra y Castro, 1860-1948, quien fue originalmente espiritista. Nacido en Jalisco, se integró desde joven a círculos esotéricos liberales, marcados por la exploración del alma y la vida después de la muerte, o sea, los grupos espiritistas. Fue secretario en el primer y segundo Congreso Nacional Espírita en 1906 y 1908. Colaborador e incluso director de El Siglo Espírita y la revista Helios, que son los principales órganos de difusión del espiritismo. Y figura clave en la Federación Espírita Mexicana. Su tránsito hacia la teosofía inició en 1917, cuando ingresó a la recién fundada Logia Mercurio, presidida por José Romano Muñoz, un importante filósofo mexicano que también fue académico en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, introductor de la corriente existencialista de la filosofía en México, con la cual él es muy crítico. También Romano Muñoz provenía de los ambientes espiritistas y él comienza a ser cada vez más crítico de las propuestas espiritistas y encuentra en la teosofía una
un contenido conceptual, incluso filosófico, mucho más acorde a sus estándares, digamos, ¿no? Y José Romano Muñoz hace el cambio en 1914 y se lleva a varios intelectuales espiritistas como José Antonio Garro, el padre de Elena Garro, de quien Octavio Paz fue esposo. Bueno, entonces Romano Muñoz se lleva a esos grandes intelectuales y eso es en 1914, 3 años después, en 1917, se les une Antonio Becerra y Castro, que siempre fue un gran amigo de Romano Muñoz. Desde entonces y durante 30 años, se convirtió Antonio Becerra y Castro, A, B y C, como suele firmar, en uno de los escritores más constantes de la sociedad teosófica. Publicó artículos doctrinales y decenas de poemas en el México Teosófico, Dharma y el Boletín de la Sección Mexicana. Su obra, bueno, cabe decir que él escribe antes, incluso desde que estaba en el espiritismo, pero en ese entonces, pues publicaba poesía espiritista. Y me alegra mucho anunciar que estoy colaborando con la doctora Dulce María Adame, quien es experta en espiritismo, experta en, en México decimonónico, porque ella va a estudiar esa parte espiritista de Antonio Becerra y Castro, y yo voy a estudiar ya su producción teosófica. Entonces, estoy muy contenta de trabajar con Dulce. Eh, bueno, entonces es muy prolífico. Su obra, sin embargo, mantiene las formas clásicas del siglo XIX. Sonetos cuidadosamente metrificados, odas de aliento moral, rima consonante y tono solemne, pero su contenido expresa ya la visión teosófica. Karma, reencarnación, devachan, evolución del alma y la exaltación de los maestros. Su poemario, Las cosas pequeñas y otros poemas, que está aquí también en el acervo, que se los muestro así nada más porque está intonso. Es decir, o sea, no están abiertas las páginas y no lo vamos a abrir porque es único. Ya veré después cómo ahí medio busco. Entonces, su poemario Las cosas pequeñas y otros poemas, editado por la cooperativa Fraternidad Universal en 1943, reúne textos donde la observación minuciosa de lo cotidiano funciona como vía de acceso a la intuición espiritual. Como crítico literario, Becerra y Castro adoptó una postura conservadora. Finalmente, pues él es un hombre de su tiempo y toda su formación literaria y estética es decimonónica. Entonces, él es poco tolerante a los experimentos. Como crítico literario, Becerra y Castro adoptó una postura conservadora. Su reseña de Diafanidad de Razazelli en 1933, ahorita vamos a escuchar quién es Razazelli en su faceta de poeta, porque Adrián acaba de hacer unos descubrimientos fabulosos de su faceta como periodista. Ella es voy a hablar ahorita de ella, pero ella publica sus poemas muy experimentales. Y entonces Antonio Becerra y Castro los lee y los reseña en el boletín y tiene unas cuantas cosas que decir al respecto, ¿no? En 1933. Entonces su reseña, adornada con diminutivos, porque dice sus poemitas y su librito, reservas formales y con un tono paternalista, evidencia las tensiones generacionales y estéticas dentro de las letras esotéricas mexicanas, porque aquí estamos en un cambio de generación, ¿no? El que está muy cimentado en el 19 y Razazelli, que es una chica de los años 20, es una nueva mujer con nuevas ideas, nuevos bríos, vamos a escuchar más de ella. Pues es el cambio, es lo nuevo, es el futuro, es la vanguardia. No obstante, su presencia constante, su disciplina y su autoridad moral lo convirtieron en una de las figuras más respetadas de la sociedad teosófica, al grado de que en su necronología
de 1948, se lo imagina ascendiendo al mundo astral en preparación para su eventual entrada al Devachan. A continuación, hablaré de Aura L. Chagoya, quien, por contraste, no proviene del mundo literario profesional, sino de la vida interna de la sociedad teosófica. Fue educadora en la colonia teosófica Adyar, situada en Teleoyucan, donde dirigía una escuela para niños de bajos recursos. Y aquí quisiera hacer el vínculo con todo lo que nos presentó Carlos sobre esa pedagogía teosófica que se ve incluso en Gabriela Mistral. Y yo quiero mucho a Aura porque ella entra muy joven, en los años 20, a la sociedad teosófica y permanece varias décadas y va madurando incluso literariamente, porque empieza así con sonetos. También seguramente su maestro fue Antonio Becerra y Castro, pero después va experimentando cada vez más y es una mujer muy comprometida con la educación, una educación teosófica rural para estos niños de bajos recursos en la colonia Yar, que estoy queriendo investigar más. Yo creo que voy a tener que ir a Teloyucan, pero aquí en el archivo tenemos una foto de Convención Anual de la Sociedad Teosófica, delegados visitantes en el terreno de la colonia de Adyar en el 43, porque la sociedad, bueno, la ¿cómo se llama? Fraternidad, la Fraternidad Universal AC adquiere estos terrenos con estos fines de atender las necesidades educativas de los niños y proporcionar esta educación teosófica que es muy sensible a las necesidades espirituales, a una educación estética, la música, el arte, la poesía, y a mí me parece fabuloso. Seguramente ahora está en esta foto, pero todavía no la he podido identificar. Pero ya la encontraré. En fin, es muy comprometida, Aura. Su figura aparece también vinculada a la Orden de la Estrella de Oriente, que es la orden vinculada al proyecto mesiánico de Jiddu Krishnamurti, y a los rituales devocionales, como el ritual de la estrella mística, del cual pueden ver una foto, y los instrumentos que están expuestos aquí en la sala. Gracias. Introducido, o sea, el ritual de la estrella mística, que es muy hermoso, y que fue introducido por Gina Rayadasa en 1939 en su visita a México. Entonces, esos instrumentos del ritual que tenemos ahí los donó Gina Rayadasa en el 39, y yo imagino a Aura vestida con esas túnicas que por desgracia se perdieron y haciendo el ritual y cantando las canciones. También participó en veladas mágico-musicales y en actividades de difusión espiritual. Sus poemas, publicados entre 1928 y 1953, incluyen textos como Paz, su soneto de 1929, o sea, mientras más joven, más estructuradita y después ya se deschonga. Y Al maestro Kutumi, escrito en sus bodas de plata dentro de la Sociedad Teosófica. Su poesía tiene una forma menos regular, bueno, cada vez menos regular. Versos libres o semirregulares, imágenes sencillas, tono íntimo, referencias directas a los maestros, al servicio, al trabajo comunitario. Pero justamente por ello resulta invaluable. Es la voz de la comunidad, del ritual, del trabajo cotidiano en una escuela rural teosófica, del ideal utópico de Adyar trasladado al paisaje mexicano. Chagoya representa la dimensión vivida de la teosofía, la escuela, la cooperativa, el jardín, las veladas, el trabajo devocional. Su poesía no se propone innovar en la forma, sino sostener y armonizar la vida espiritual del grupo. A continuación hablaré de Rasa Seldi, cuyo nombre
es un seudónimo, su nombre real es Sara Ortiz Montellano de Diesel, y quiero, antes de continuar, decir que Raza Celdi es un proyecto o sea, de equipo comunitario, porque la primera que la ubicó fue Dulce, ¿no? Y me dijo, acá hay un poema, ¿no? Porque sabe que estoy juntando poemas. Y entonces Adrián y Mircea saltaron así de, nos obsesionamos, no sé qué nos pasó esa vez, que nos obsesionamos con ella como locos, investigando en todos los archivos posibles. Adrián encontró la foto, vean, nada más, o sea, esta chica tan moderna, ¿no? De los años 20, también fue periodista y mañana, ¿verdad? Mañana escucharemos la ponencia de Adrián sobre la faceta periodista de Raza Celi. Hoy voy a hablar yo de ella como poeta. Y también adelantamos que planeamos como equipo rescatar y hacer una edición de sus libros que son interesantísimos. Bueno, Raza Celi representa una vertiente completamente distinta, la modernidad femenina, la experimentación formal y la espiritualidad introspectiva. Periodista de La Opinión, colaboradora en la sección Consultorio Espiritual, y Adrián tiene ya todo de eso. Autora de Diafanidad de 1933 y Flama de 1938, vivió en Los Ángeles, donde se integró a círculos hispanohablantes de vanguardia. Entonces eso también nos lleva a descubrir que hay toda una vanguardia como, pues es prechicano, pero como de migrantes mexicanos en Los Ángeles en los años 20 haciendo cosas fabulosas, ¿no? Y ella está ahí. Donde se integró a círculos hispanohablantes de vanguardia. Su seudónimo, un anagrama de Sara Diesel, le permitió cultivar una identidad literaria autónoma. Sus poemas se distinguen por el verso libre, el anarquismo formal, diría Antonio Becerra y Castro, la ruptura con el canon y la exploración de imágenes luminosas e inusuales. El crítico Miguel Arce celebró la frescura de su obra y organizó un festival artístico para financiar la publicación de Diafanidad, que vemos ahí. Entonces también este grupo de artistas vanguardistas de Los Ángeles de los años 20 son autogestivos, porque también entre ellos organizan sus eventos para publicarse y todo. Poner en YouTube. No, YouTube. Es Zoom. Es Zoom. Ah, no sé. ¿Todo bien? Ok. Para financiar la publicación de Diafanidad, texto rescatado por Adrián del archivo general de la Nación. No, fue en la Biblioteca Nacional. Sus temas centrales, el dolor, la ascensión, la libertad interior, se alinean con discursos krishnamurtianos de emancipación espiritual y con discursos alquímicos de transmutación por el nigredo. El boletín de la sección mexicana reprodujo sus columnas sobre la próxima gira de Krishnamurti en América Latina, porque ella como reportera fue siguiendo eso en 1935. Señal de la autoridad intelectual que se le reconocía dentro del movimiento. Su cercanía geográfica con Ojai, o sea, Ojai es en California, donde Krishnamurti vivía desde 1922, porque de hecho California es uno de estos centros de imantación potentísimos del esoterismo en el siglo XX. Y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, porque es como esta turbina del New Age, posteriormente, ¿no? Y de la contracultura y los 60 y los 70, bueno, en fin, o sea, California es importante. Y ahí vivió Krishnamurti un tiempo, porque Annie Besant, luego de la desencarnación del hermano de Krishnamurti, en términos teosóficos, desencarnación es como el fallecimiento, ¿no? Quedó muy
muy afectado, Krishnamurti. Habían vivido un tiempo en California porque su hermano tenía una enfermedad de los pulmones y entonces el clima de California ayudaba. Y, en fin, habían comprado como propiedad en Ohio. Entonces, Rasa Seldi está mucho más cerca de todo lo que tiene que ver con Krishnamurti y esa cuestión ya más californiana. Entonces, ¿qué estaba yo diciendo? Su cercanía geográfica con Ohio, donde Krishnamurti vivía desde 1922, le permitió asistir a conferencias y experimentar de primera mano la espiritualidad no intermediada que él proponía. Porque Krishnamurti habla de un rechazo de toda autoridad, de toda institución, de todo guía, de toda doctrina. Y en ese sentido, Krishnamurti es como posmoderno, ¿no? Así de no hay metanarrativas, no hay verdades, cada quien. Y eso pues calza muy bien con un espíritu de una mujer como Rasa Selye, ¿no? Que está en la búsqueda de la libertad y que otros teósofos más tradicionales como Antonio Becerra y Castro pueden interpretar como anarquía, que también está bien si era anarquía. Eh, Rasa Seldi encarna un tipo de espiritualidad literaria moderna, móvil, transfronteriza y autónoma. A continuación, presento un cuadro comparativo de los tres autores, su origen y trayectoria, su modo de poetizar la teosofía, los rasgos formales y la dimensión espiritual que encarnan. Entonces ya queda grabado, lo pueden ver con más calma después. Ahorita nada más hago una descripción general. La comparación de los tres permite observar tres modos complementarios de poetizar la teosofía. Becerra y Castro representa la continuidad decimonónica y el tránsito del espiritismo a la teosofía, con una poesía doctrinal que reinterpreta formas clásicas para un nuevo contenido espiritual. Aura L. Chagoya representa la espiritualidad comunitaria y ritual, donde la poesía surge de la vida cotidiana de las logias, las escuelas y las celebraciones. Rasa Selly representa la modernidad femenina, la exploración estética y la búsqueda de libertad interior mediante la experimentación formal. Juntos configuran el arco completo de la lírica teosófica mexicana: tradición, comunidad y vanguardia. Más allá de estas diferencias, los tres comparten un elemento fundamental: la convicción de que la poesía tiene un papel espiritual y hermenéutico dentro de la vida teosófica. Sus textos participaron en redes transnacionales mediante el intercambio de impresos. Llegaron a circular entre logias de América Latina, Estados Unidos, posiblemente España, y fueron leídos como instrumentos de elevación interior, reflexión y estudio. La poesía publicada en las revistas teosóficas mexicanas fue, en ese sentido, mucho más que un acompañamiento editorial. Fue una práctica ritual, una herramienta de autoexploración, un método de meditación simbólica y un espacio de intercambio literario global. En conclusión, el estudio de esta lírica teosófica revela una modernidad espiritual poco explorada en la historia literaria mexicana. La recuperación hemerográfica, la antologación crítica y el análisis esoterológico son fundamentales para reintegrar este patrimonio oculto a la historia cultural del país. En un momento en que la modernidad mexicana se lee principalmente desde el ángulo político, urbano o artístico, el rescate de estas voces tradicionales, comunitarias, vanguardistas, permite iluminar otra modernidad, una modernidad espiritual, simbólica y transnacional, donde arte, ritual y doctrina convivieron de manera profunda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Guadalupe Antonia Domínguez. Nos da mucho gusto. Bueno, me es muy impresionante todo, cómo has devuelto la vida a este legado que está en las revistas y uno puede ver que había mucha circulación de poesía, pero al clasificarlo de esta manera realmente y con este contexto parece, bueno, nos regresas toda
todas las posibilidades que tenía esta poesía de leerse, Ujú. de trabajarse. Y ahí, bueno, Gracias. yo destaco el papel de Adolfo de la Peña Gil como editor de los órganos de difusión, porque él da un espacio muy importante a la poesía en las revistas. Entonces él tiene, él es el motor que está impulsando. Sobre todo me interesan los jóvenes, los escritores de logia, porque les abre quizás una dimensión de sí mismos que les era desconocida. Toda la cosa, por un lado, lo que sería así como una altísima cultura, ¿no? Y por el otro lado, la ponencia de Antonia, que nos presenta a tres poetas poco conocidos de la mayoría de la gente, incluidos nosotros mismos, a pesar de que las poesías de ellos circularon en medios teosóficos, bueno, no todas, pero buena parte de ellas sí. Y en ese sentido, como bien mencionaba Mircea, que es notable el trabajo que hace Antonia, porque sí, yo he visto esos poemas cuando revisaba las revistas y andaba buscando otras cosas, y te encuentras el poema y lo lees y sigues, no, está ahí como que pasas por él, pero lo que ha logrado Antonia en este sentido es la articulación de esos, de un corpus de cada una de estas personas, interrelacionarlas y presentar en ese sentido pues toda una interpretación de la poesía en general y de la poesía teosófica en particular a partir de estos tres casos. Entonces es algo como que me parece totalmente novedoso, totalmente interesante, incluso para un público que no tiene que ver con la teosofía. Es decir, para simplemente interesado en literatura mexicana o en poesía mexicana, me parece que eso resulta muy, muy, muy novedoso, que amplía lo que es el panorama literario, y eso siempre, a mí en lo personal, pues, me da mucho gusto, y cómo el estudio de lo esotérico, el estudio de lo teosófico en la cultura viene a ampliar, a abrir ventanas, a abrir puertas, ¿no? En cuanto a la interpretación de lo que se conoce. Por el otro lado, por el de Gabriela Mistral, las citas que hace Carlos, bueno, creo que son muy elocuentes. Ahí también yo sí eventualmente podría añadir lo que es mi experiencia con los diarios íntimos de Gabriela Mistral, que ya están digitalizados, que no están publicados. Bueno, por lo menos es en aquel tiempo que yo los estuve consultando, porque creo que la Biblioteca de Chile, ese es acervo donde se puede encontrar buena parte de esos diarios, incluso están reproducidos como diarios, tal, ¿no? Lo que significa, digamos, un acercamiento por parte del lector que tiene que poder leer la letra manuscrita, ¿no? Y aunque pueda parecer algo muy elemental, muchos de los jóvenes de hoy en día no leen letra manuscrita porque se han acostumbrado a la letra de imprenta, ¿no? Entonces, de pronto, la revisión de diarios en letra manuscrita, y además repleto con una serie simplemente de letras, de siglas, ¿no? Como abreviaturas, ¿no? Muchos de ellos vinculados con la cuestión esotérica. Entonces, la interpretación de algunas de esas anotaciones en los diarios, si uno conoce el libro al que se refiere, puede hacer la traducción, pero de lo contrario, otros investigadores pues, no van a tener ese acceso. Porque lo interesante, que bueno, porque era lo que yo estaba buscando, ¿verdad?
son todas las referencias que en esos diarios de diferentes épocas Gabriela Mistral está haciendo de diversas corrientes esotéricas. Aquí Carlos habló de la teosofía, habló del rosacrucismo, por ejemplo, pero yo me encontré por ahí también referencias a la obra de Rudolf Steiner, ¿no? Y algunos comentarios que ella hace a algunos de los libros de Rudolf Steiner, lo mismo que a comentarios de los libros de Yogi Ramacharaka, que acuérdense que no era un yogi, es decir, era un seudónimo de un autor norteamericano que utilizó varios seudónimos. Uno de ellos fue Yogi Ramacharaka para hablar de cosas orientales, pero son, porque se siguen publicando unos libros bastante buenos, bastante accesibles, de los primeros que hablaban de Raja Yoga, de Bhakti Yoga, etcétera, ¿no? Entonces, uno encuentra que tuvieron porque también he encontrado esas referencias en este escritor argentino, Ricardo Miralles, que también leía a Giorgio Ramacharaca, incluso un artículo de este escritor costarricense de esa época, Brené Messen, que también habla de Giorgio Ramacharaca. Es decir, son autores que están hablando de este autor esotérico de sus libros, y Gabriela Mistral pues, está por ahí. Entonces, sí, tener en cuenta que la participación o la vuelta de Gabriela Mistral al catolicismo en particular no está peleado con, digamos, sus vínculos con lo esotérico. Un caso como el de Amado Nervo aquí en México, como Amado Nervo siempre se mantiene católico y al mismo tiempo él no deja de explorar diferentes vías esotéricas, incluida la teosofía, sobre todo la teosofía. Entonces la gente dice, pero ¿cómo? Si era católico, no podía ser teósofo. No, es decir, para ser teósofo no tiene uno que renunciar a las religiones particulares que pueda tener. Guinarayadasa era budista, ¿no? Nervo era católico, ¿no? Hay algunos que sí dejan su religión particular, pero bueno, Nervo no lo hizo. Y en el caso de Gabriela Mistral, sí se aleja del catolicismo, conoce lo esotérico, pero después retoma lo cristiano, sin por ello dejar lo, lo esotérico, lo teosófico y demás. Entonces son dos pequeños comentarios que quería hacer y felicitarlos por estas ponencias tan interesantes, y creo que pueden ampliar mucho la visión de todos nosotros. Gracias. Muchas gracias. Pues, o sea, escuchándote a ti y esta necesidad de Gabriela Mistral de no puede soltar lo cristiano. Y por eso se explica pues su adhesión a corrientes esotéricas que cristianizan, ¿no? Como Rudolf Steiner y los Rosacruces y Annie Besant. O sea, le gusta más Annie Besant que Blavatsky porque no está peleada con él. Entonces, y también eso nos muestra cómo la tradición esotérica occidental da opciones. Así de, para los que son más aventureros orientalistas, está esto, ¿no? Para los que no se aferran a algún tipo de raíz cristiana, está, y creo que es interesante ella como caso de estudio de, Sí. o sea, nos ayuda a agrupar las corrientes, así como el espectro de más oriental, pagano y más cristiano, y ella se va acá. Sí. Pero sí, muy interesante. Sí, yo quería felicitarte y agradecer igual por tu presentación, que justamente es pionera en el rescate de estas propuestas artísticas y culturales desde México, que, bueno, como ya varias veces les he dicho, ustedes
son el referente, ¿no? Ah, Para los otros países de Latinoamérica, sobre todo para Chile. Agradecer también al profesor Chávez por su comentario que justamente complementa una buena parte importante de un punto contingente de las investigaciones que están en boga sobre Mistral. Yo más que nada quise plantear una pincelada, digamos, una base más bien de puntos muy concretos de su historia de vida, como de comunicaciones, de opiniones que ella entregó, pero también se puede complementar mucho con investigaciones que están haciendo, por ejemplo, sin ir más lejos, la doctora Ursúa, Macarena Ursúa, que ha estado haciendo investigaciones en estancias relacionadas a Mistral, y ella ha destacado el tema de la marginalia. Y ahí ha podido también ella investigar, por ejemplo, las anotaciones al margen de los libros teosóficos o de otras corrientes esotéricas en este caso, y que demuestran de alguna forma que son como manifestaciones de paratexto, ¿no? Que ella asimilaba esos conocimientos con símbolos, con letras, con Sí, afirmaciones. eso es lo que Entonces, dicen, claro, ese sí, tipo sí, por de temas de tiempo no afirmaciones. no lo incluía, pero sí destaco que la profesora Ursúa ya tiene una buena investigación ahí, está publicada en internet, entonces ahí se puede ir revisando para ir complementando y expandiendo el campo. Así que en ese sentido también agradezco el comentario para ir integrando el otro. Quería cerrar con la segunda parte de los agradecimientos, porque al principio les agradecí a los organizadores desde la UNAM y ahora también agradezco a ustedes como Sociedad Teosófica en México, sobre todo a la Logia Aura, que nos ha dado la oportunidad de presentar estas reflexiones y bueno, estas oportunidades de rememorar a importantes personalidades de la cultura, no solo mexicana, sino universal, ¿no? Que tienen un peso universal y que precisamente dan la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de la fraternidad universal por sobre cualquier posible conflicto institucional. Ya le pasó hasta a Gabriela Mistral, ¿no? Que debió haber tenido algunas diferencias con personas de la organización burocrática dentro de la institución, quizás por eso se distanció, pero eso no quita que las personas puedan seguir explorando justamente dentro de sus propias percepciones hermenéuticas la importancia de sus concepciones espirituales y cómo eso les ayuda a crecer en la vida. Así que esta complementariedad entre la sociedad teosófica e investigadoras e investigadores de la UNAM creo que es muy provechoso y es un referente, ¿no? Para Latinoamérica. Así que muchas gracias. Quería hacer una preguntita muy rápido. ajá. A la presentación, sí. ¿O hay otra antes? No, es un dulce. Sí, yo Dulce, después antes. Sí, después. Ah, Sí. bueno, felicitarlos, la verdad es que fueron muy buenas presentaciones, nos lanzan luces sobre el proceso y pues realmente me planteas, Antonia, esta revisión de Becerra y Castro, porque él originalmente formó parte de grupos, para empezar es jalisciense, Ujú. que Jalisco es una cuestión interesante porque muy católico siempre Jalisco, pero es ahí donde se presentó el espiritismo, donde también estaban los teósofos. Entonces, Hasta Crowley. sí, ¿Qué hacía Crowley en Jalisco? sí, es una cosa muy curiosa cuando ellos mismos se asumen como el núcleo y el corazón del catolicismo mexicano, cómo se presentaron estos movimientos tan fuertes ahí. Y en el caso de Becerra y Castro, pues del grupo de poetas mexicanos, por ejemplo, como López Portillo, con una corriente muy marcada nacionalista. Ujú. Y lo interesante será ver cómo pasó de eso, de incluso ser, no imitador, pero muy cercano, por ejemplo, a poeta como Rosas Moreno, Ujú. y cómo fue su paso pues a estos poemas, a la teosofía y a los poemas teosóficos, bueno, espiritistas y después teosóficos, ¿no? Entonces, pues gracias por la invitación a colaborar contigo porque planteas esa forma, cómo estudiar estos personajes, ¿no? Y la producción que tienen y cómo es su transición. Gracias, Dulce. Felicidades. No, yo encantada de trabajar contigo porque yo vengo de letras alemanas. Yo soy germanista y estoy incursionando en el ámbito de la literatura mexicana y Dulce ha sido una luz en mi camino. Entonces, y bueno, quizás estamos preparando, Dulce y yo, una antología en dos partes. Dulce va a antologar la poesía espiritista y analizar sus funciones y todo, y yo estoy pues trabajando en la antología de poetas teosóficos, y justamente Antonio Becerra y Castro es nuestra gran bisagra, nuestro gran caso de estudio de estas transiciones, ¿no? Que será muy emocionante explorar contigo, Dulce. Muchas gracias.
Y otra cosa, es rapidísimo, bueno, felicidades también por el proceso que llevas de estudiar la poesía y de que ya estés empezando a sistematizar. Recuerdo que comentaste que estabas empezando con este proyecto en 2023, cuando fue también el evento en la facultad, ¿no? Ujú. Entonces, pues en muy poco tiempo ya tienes como un esquema de cómo ubicarlos, cómo, a qué ámbito está o se puede ubicar cada uno, bueno, a veces de Castro, a Chagoya. Sí. Sí. Entonces, muchas felicidades, porque es muy buena. Ah, gracias, Dulce. Pues muchas gracias. Vamos a dar entonces, yo creo que por terminar esta mesa, solo que no quería decir que es impresionante cómo esta dimensión poética también permite captar más todas estas crisis espirituales, estas oscilaciones, ¿no?, entre el budismo y el cristianismo de Mistral. Y bueno, y esta cuestión de Krishna, de que hay una teosofía específica de Anibesan, de Claro, Krishnamurti sí. y de Blavatsky. Eso es, Se ve clarísimo, ¿no? Los aventureros orientalistas están bien con Blavatsky. Los que no sueltan están con Besant. Y sí. Krishnamurti sí es la libertad absoluta de los kamikazes, como Rasa Seldi. Sí. Es como dicen, la chaviza es como la última transformación, ¿o cómo? Bueno, no es su última forma todavía. Ay, qué vejez, pero bueno. Pues les invitamos a quedarse al recital de poesía, donde vamos a poder ver una muestra de Mistral, ¿no? Pero sí de Becerra y Castro, de Rasa Seldi, de Aura Chagoya, y bueno, y otras poetas que también ha recopilado Antonia y que vamos aquí a darles voz. Entonces, pues. Nos se vemos quedan- en 10 minutitos. ¿Y no hay nadie en el chat? No. No sé si. ¿No? ¿No hay comentarios? Ok, bueno. Aquí. Ah, sí. No, es un. Sí, Ah. sí, sí, sí. Pues muchas gracias. Sí. Gracias.